Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia. Biosfera Televisión entrega de este viernes una jornada en la que habrá tertulia política, como cada viernes, y además hoy en el tiempo de entrevista yo creo que podemos cerrar una muy buena conversación y que esperemos que les guste a ustedes y también se sientan cómodos con nosotros, porque hoy nos visita, sin lugar a dudas, una auténtica institución, el doctor Domingo de Guzmán, histórico director del Hospital Insular de Lanzarote durante 40 años y que se acaba de jubilar. Bueno, pues vamos a hablar con él acerca de su labor, de todo este tiempo, de lo mejor, de lo peor, en fin, este tipo de cosas alrededor de una persona tremendamente querida y respetada por la población lanzaroteña y también, naturalmente, por nuestra profesión. Pero eso será en la recta final. Si nos ven en directo, pues todavía queda por lo menos una hora, sobre las 3. Antes vamos a poner en hora el reloj de la actualidad insular con Paula Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas. Muy buenas, Jaime. Y muy bienvenida. Muchas gracias. Además, hoy has estado con la élite política, la presidenta del Cabildo, el presidente de Canarias, que ha estado hoy aquí, que sigue estando hoy aquí, no creo que se haya ido todavía hasta ahora, ¿no? Sí, no se ha ido, sobre todo porque, bueno, posteriormente a donde lo hemos visto, que ha sido en este caso, pues en la zona del hospital Dr. José Molina Orosa, posteriormente tenía reunión con los empresarios, que también podremos escuchar el porqué de esta reunión, pero sí, nos hemos desplazado. Recordamos que hace muy poquito, Jaime, nos han venido como a visitar todos juntos, ¿no? Hace muy poquito estaba el consejero Blas Trujillo para visitar también pues esos nuevos avances en sanidad en el hospital Dr. José Molina Orosa, y hoy ha venido el presidente de Canarias, quien también ha ido conjuntamente, como bien decías, con la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo. Que creo que podemos escucharla porque sí, nos cuenta digamos lo pertinente que son ese tipo de visitas para Lanzarote. Efectivamente, sí, vamos a escucharla en primer lugar a la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, como bien dice Jaime, pues celebrando un poco los avances que hay en materia de sanidad aquí en la isla. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta visita en el que afortunadamente ha venido el presidente del Gobierno de Canarias, y hoy compartíamos en la mañana todo aquello que habíamos programado justo cuando entramos y tuvimos las responsabilidades de gobierno, y evidentemente es una extraordinaria satisfacción darle el cambio significativo, yo creo que histórico, en materia sanitaria en la isla de Lanzarote, y eso ha sido gracias al compromiso del presidente del Gobierno para con nuestra isla. Precisamente estamos viendo aquí detrás de nosotros la ampliación del hospital de prácticamente 100 camas más, como también hacer realidad el búnker sanitario que tanta demanda ha tenido a lo largo de las últimas décadas en la isla de Lanzarote, y como saben absolutamente necesario para enfermedades oncológicas y no tener que trasladarnos a nuestro hospital de referencia, que es el Hospital Negrín. La hemodinámica también será una realidad a lo largo de este año, así que sinceramente no tengo más que muestras de satisfacción y de decir que las reivindicaciones, la planificación, la programación y el compromiso político para Lanzarote ha sido firme, determinado, y la realidad podemos verla en el día de hoy. Así que como presidenta del Cabildo, en mi nombre, pero en el nombre de toda la corporación, nuestro agradecimiento al presidente del Gobierno por darle ese cambio cualitativo a la sanidad de Lanzarote. Bueno, y también tuvo unas palabras para los medios de comunicación el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien también pues celebró los avances en materia de sanidad en Canarias, en el conjunto de Canarias y concretamente también en Lanzarote, puesto que visitó esas obras, y además agradeció la colaboración del propio Cabildo de Lanzarote. Creo que es para estar contentos, porque lo dije en el debate de la nacionalidad canaria, en este año, en el año 2022, Canarias va a abrir más camas en los hospitales públicos de nuestras islas que las que se han abierto en los últimos 12 años. Es decir, el esfuerzo que se hace por parte de la sanidad en Canarias es objetiva. Estamos hablando de que estamos en un 9,3 de nuestro Producto Interior Bruto. Se han contratado a más de 7.000 profesionales de la sanidad. Hemos estado subiendo lo que es la inversión por habitante y estamos en la media estatal, recuperando posiciones entre las 4 comunidades de mayor inversión en el año 2022, y si vamos al caso de Lanzarote y comparamos la inversión que había, por ejemplo, en el año 2015, hoy es un 50% más la inversión que se hace en el campo sanitario. Por lo tanto, yo me alegro por todos los hombres y mujeres de Lanzarote, los conejeros y conejeras, y también agradezco al Cabildo de la isla, su presidencia Loli Corujo, el
justamente el esfuerzo, la implicación y también la apuesta que hace por la mejora de vida de las personas que habitan la isla de Lanzarote. Y por ello, contentísimo de que en poco tiempo, con una obra de carácter extraordinario que es esta, que está aquí a mis espaldas, pronto este mismo año ya tengamos camas para poder responder a listas de espera que vamos a aliviar y a demoras que ya estamos bajando. Y por tanto, lo decía también en el debate de la nacionalidad, veremos este ejercicio 2022 como superada ya, espero que de manera cuasi definitiva, la COVID, con esta sexta ola que esperemos no venga una séptima, daremos una vuelta histórica a las listas de espera y a la atención sanitaria en nuestras islas y en este caso en la isla de Lanzarote. Bueno, mensaje optimista y positivo en materia de sanidad y también en materia económica, porque se le preguntó con qué finalidad mantendría el encuentro hoy en Lanzarote con el colectivo de empresarios y aprovechó precisamente para hablar de la recuperación económica de Canarias y también de Lanzarote. Del mismo modo que hemos estado en otras visitas con representantes empresariales de la isla de Lanzarote, una de las islas más dañadas, sino la que más, junto a Fuerteventura, por los daños provocados por la COVID en el ámbito turístico. Hay que recordar que hay informes que fueron entregados a Presidencia del Gobierno que eran dramáticos de la pérdida de empleo que había en el año 2020 con los meses del confinamiento, el cero turístico en la isla de Lanzarote. Y bueno, en la reunión de hoy traemos, por suerte, datos totalmente distintos. Canarias es la comunidad de mayor número de desempleados que bajan en esas listas, más de 3.300 personas, y entre las islas, Lanzarote, por ejemplo, ha conseguido un 40% de contratación indefinida. La media en Canarias es un 35%, y más personas que han salido del desempleo en la isla de Lanzarote. Por tanto, se está recuperando de manera importante. Estamos a las puertas ya de la Semana Santa, esta misma semana que está a punto de comenzar. Y creo que incluso con las ayudas que se consiguieron trasladar el 100% a la sociedad de Lanzarote, de los 1.144 millones conseguidos por el Gobierno de España, a los que se sumaban el IBI turístico y las ayudas directas del Gobierno de Canarias, conseguimos paliar una situación difícil y ahora con toda la cautela también ante los sucesos que tenemos de inflación y la guerra de Ucrania, hoy las cosas se ven de otra manera, ¿no? Y queremos tener ese encuentro con el sector económico que es clave para el desarrollo social y económico de la isla de Lanzarote. Bueno, pues luego nos referiremos también a otras noticias también agradables que tienen que ver con progresos y con cosas que se van abriendo y con ventajas que los ciudadanos vamos a tener y poder disfrutar en breve, pero antes un paréntesis para algo que desde luego no es tan buena noticia, o sí, porque no han trincado. La Guardia Civil ha detenido a un sujeto acusado de corrupción de menores en la vertiente de pornografía infantil. El tipo se dedicaba a subir y a descargar vídeos de pornografía infantil en internet, los compartía y demás. 2 años ha tardado la Guardia Civil en dar con él, fruto de una operación internacional alertados por una agencia de seguridad norteamericana que trata de justamente preservar la intimidad y preservar que estas cosas no sucedan. En realidad se puso en contacto con la Policía Española y la Guardia Civil ha tardado 2 años en dar con él porque había montado todo un parapeto informático ciertamente notable en cuanto a cuestiones de ocultación de identidad, anonimatos y demás, pero al final, afortunadamente, las policías, la Guardia Civil son bastante más inteligentes y tienen más medios que la inmensa mayoría de los delincuentes, lo cual está bastante bien. Bueno, vamos a regresar, como les decía, a esas cosas que sí que hablan en positivo, esos avances, aunque bueno, hay todavía algunas cosillas. Se abre ya la zona de acampada de Papagayo, los usuarios parece que están contentos y que no les importa algunas cosillas que todavía faltan porque van a venir próximamente, mientras el Partido Popular ha puesto a parir directamente al Grupo Gobierno del Cabildo por abrir el camping de Papagayo a falta de esas pequeñas cositas. Es la diferencia entre lo que la ciudadanía ve y lo que los políticos ven. Es más o menos así, ¿no? Sí, más o menos así. Lo has contado yo creo que a la perfección. Hemos estado hoy concretamente con la parte ciudadana, como bien dices, los principales afectados, como es el Miguel Ángel Rodríguez, en este caso, que ya ha estado en anteriores ocasiones con nosotros, presidente de la Asociación de Autocaravanas aquí en Lanzarote, y bueno, nos ha comentado efectivamente, como decíamos y anunciábamos, que están muy contentos por la reapertura de este parking, porque además confían en que esas pequeñas cosas de las que hablamos, que faltan por terminarse, pues se cumpla ese compromiso por parte del Cabildo de Lanzarote. Nosotros, la asociación nuestra, conforme a, como se suele decir, completo no, porque bueno, pero nosotros con el compromiso que tiene la consejera, el alcalde de Yaiza en reparar la carretera, yo creo que a poco
entrar y solucionar antes del verano todo lo que falta, que ella tiene la seguridad que lo va a hacer. Lo que falta solamente es los baños, ¿no? Pero se pone un depósito para aguas grises y otro para aguas negras. Y después hay una cuba que mientras termine de reparar la agua potable, va todos los días a rellenar. Está un por medio de 25 litros, que a lo mejor hay gente que necesita un poco más, creo que por eso no creo que haya problema, ¿no? Está disponible todos los días, traer la cuba del agua y a rellenar toda la gente. Bueno, generalmente las autocaravanas todas tienen baño y tienen una caja donde botan, y entonces lo que tendría que hacer es sacarlo y a botarlo al depósito. Eso, que es más fácil la gente que estuviera allí escoger ir al baño, hacer sus cosas en el baño y no tenía que estar sacando nada. Pero por lo pronto se puede hacer así, que es un poco tiempo. Si lo que nos dio la consejera que lo soluciona, pues mira, vamos a ver si es verdad y entonces hace así. Yo creo, porque será que tengo yo esa facilidad de creer en todo el mundo, ¿no? Que lo haga pronto y que se solucione y todos quedaremos contentos. Está la carretera arreglada y el campi está marcado, está limpio, está bien. Se ha llevado una gente ahí, no sé de qué parte lo sacaron, y están limpios y está preparado como para entrar, que incluso hoy a las 11 se abre. Bueno, en fin, se surge en torno a esto, se me ocurre una pregunta, Paola, y es, ¿esto va a permitir que en verano se termine esta polémica de la que aquí nos hemos hecho eco sobre si acampadas para arriba, acampadas para abajo, autocaravanas manifestándose, no sé cuántas otras cosas más? ¿Vamos a perder una noticia que contar? Pues probablemente sí, porque es que, y de hecho esa misma pregunta que me estás haciendo a mí, se la he hecho yo a Miguel Ángel Rodríguez, así que no la puede contestar él mismo. Nos ha dicho que quizás este año puedan dejar de estar escondidos entre otras tantas zonas de la isla. Que ante la gente es que tendremos que estar escondidos por cualquier sitio, porque de verdad parecíamos que estamos escondidos. Parecíamos no, que estamos escondidos porque de nada lo que hay los municipales, la Guardia Civil, quien sea, por todo. Yo creo que esto será un alivio para toda la isla, y como hace poco, la semana pasada también creo que se reunieron con todos los ayuntamientos, y además es una cosa que está aprobada, una PNL, ya para que todos los ayuntamientos abran zonas de estacionamiento y hacer una regulación, que es lo que más necesitamos en Lanzarote, para no tener estos problemas todos los años, con los mismos problemas y la misma historia. Sí, de verdad que nos gusta esto, es muy apasionado y cada vez va más, y esto hay que buscarle una solución, porque si no, ¿cómo vamos a estar? Como es la única isla que siempre tenemos problemas para todo. Debemos buscar una solución, es problema. Esperemos que ya todos los ayuntamientos, sea de una manera, sea de otra, hagan zonas de estacionamiento, y así podemos estar todos uno en un lado, otro en otro, y entonces ya estuviéramos todos más o menos más legales en el sitio, que estás tranquilo, estás donde te guste, en una playa o en un sitio a pescar, donde quiera, ¿no? Bueno, pues lo ha dicho claro. Sí, claro, efectivamente, porque habla de lo de la voluntad por parte de los ayuntamientos, dice que es una PNL que ya se ha aprobado en principio por unanimidad, pero efectivamente, y luego decíamos lo de que por otra parte se acabarían esas imágenes en verano, porque es un gran alivio, y así lo decía Miguel Ángel Rodríguez, la apertura del camping de Papagayo, pero a su vez esperan que, bueno, con el tiempo también los ayuntamientos habiliten otras zonas, pues como bien decía, ¿no? Pues porque no tiene por qué apetecer siempre estar en Papagayo, ¿no? Eso es ir así. a otros lugares. De todas formas, es bueno insistir en que las PNL son como las mociones, expresa buena voluntad por parte de las instituciones que la aprueban. Con eso debería de bastar, porque si apruebas una cosa que tú crees que está bien, pues deberías llevarla a cabo, pero no es vinculante, igual que las mociones no obligan a los grupos de gobierno de los ayuntamientos a aprobar cosas. Las PNL no obligan al Parlamento, al Gobierno de Canarias en este caso, porque el Parlamento no puede ni hacer ni deshacer, no les obliga tampoco a hacer cosas. De hecho, estamos más acostumbrados a que no se cumplan, desafortunadamente, que a que se cumplan. Bastante más. Venga, la última, nos vamos ya, hacemos una pausa y nos vamos a la tertulia, y vamos a hablar de los esfuerzos, en este caso de los ayuntamientos, el de Yaiza en concreto, por tratar de reducir la contaminación y de reducir, por tanto, también la emisión de CO2. Yaiza no solo ha firmado el pacto de alcaldía, sino que hoy es el único ayuntamiento de Lanzarote que ha presentado un plan de acción concreto con 22 propuestas para ejecutar y luchar contra ese cambio climático que se nos está pidiendo desde Europa, y además aprovechando esas líneas para acogernos a fondos europeos,
con los cuales podamos llevarlas a cabo, que algunas de ellas ya se están ejecutando ahora mismo con recursos propios, como es los planes de adaptación de las instalaciones eléctricas a energías renovables, sustituyendo luminarias de los edificios, sustituyendo luminarias de alumbrado público a bajo consumo, a consumo LED, y todo eso, aparte de reducir el coste, también reduce esa emisión de CO2, que es lo que pretendemos conseguir con la ayuda de todos, no solo las administraciones públicas, sino también todos los vecinos, todos los entes, todos los que intervienen en esta sociedad. Porque ya ha trazado una hoja de ruta hasta 2030 para luchar contra el cambio climático y tiene unas líneas hechas transversalmente a todas sus áreas municipales. Ahí va encajando todos los proyectos que vengan, todos los fondos europeos se pueden encajando las distintas líneas que se han trazado hasta el 2030. Debemos arropar, debemos unir esfuerzos en esta línea para que de aquí al 2030 podamos reducir esas emisiones y llegar a las cotas que realmente nos pide Europa. Bueno, pues estamos ya de vuelta. Les recuerdo que iniciamos tertulia ahora y que en cuanto termine la tertulia, si nos ven en directo, son las 2:21, en torno a las 3 de la tarde aproximadamente, vamos a tener aquí en los estudios al doctor Domingo de Guzmán para hablar de su amplia trayectoria como director del Hospital Insular, de su excelente labor que ha realizado en la hora de su jubilación, que se lo ha reconocido todo el mundo y no queríamos ser menos. Es una auténtica institución y nos va a gustar muchísimo hablar con él. Pero antes toca en tiempo de tertulia, así que vamos a saludar ya a las personas que hoy nos acompañan. Ángel Domínguez, de Coalición Canaria, teniente alcalde en Yaiza. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Pues encantado de estar Muchas aquí gracias por venir. Hoy. Carlos Espino, del Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas tardes. Encantado también de tenerte aquí. Gracias. Y he dejado para el último adrede a Jorge Peñas, de Podemos, porque además de estar aquí hoy es su cumpleaños. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades. Paula, pues nada, gracias. Un placer celebrarlo con ustedes y con todos los televidentes. Después tenemos tarta también y ya lo verás que bien lo vamos a pasar. Pero es que me decía, y estas cosas yo creo que se pueden contar, ¿no? Porque además en Facebook está. No creo que te peleen por y en eso. el, ¿cómo se llama esto? El TikTok. No, bueno, TikTok no. Pero que seguro que también. Casi. El registro de usted, de la transparencia en el Cabildo de Lanzarote, cuando uno mira la ficha personal de cada persona, está el año que han nacido, el año que no han nacido, el año que han nacido y otras cosas. Hay gente que no lo pone todo, también hay que decirlo. Pero como en las redes, que hay gente que tampoco pone el año que nació. O el expresidente del Cabildo, que no pone todo lo que tiene. También. Pero bueno, hay cosas que si tienes mucho, yo si tuviera mucho igual se me olvidaba también alguna cosa. Pero bueno, no es el caso. Pero es por humildad. Seguramente. Por no es presumir, también, por no queríamos decirlo, el cumpleaños de la presidenta del Cabildo hoy. También. El cumpleaños de Dimas Martín. También parece ser. También. El cumpleaños de Irma Ferrer. También, No, Irma Ferrer me lo dijo. Pero lo es. Pero me dijo lo de... Le chivó Ah, el que otro te dijo que es el de cumpleaños. Dimas. Pensaba que era el de... vale. No, entonces no. Le mandamos Ya se me está mal A ver si van a mí. empezar a felicitar a la pobre O sea, Le mandamos un beso a la presidenta y otro a Dimas. sí. A Dimas Martín. Bueno, ya está bien que hayan nacido tantas personas el mismo día, tantas conocidas aquí en un pequeño círculo, ¿no? O sea, está bien. ¿Qué horóscopo es en abril? Tauro. Aries. Aries. No creo mucho en esas cosas. Dice que son Tauro es de líderes finales, natos. que soy yo. Que ya yo estaba pensando que estábamos en mayo. Vale. Bueno, pues nada. Felicidades a todo el mundo que cumpla hoy años. Que esto pase la ronda ya de Radio Lanzarote. y demás. Bueno, nos ha venido a ver el presidente del Gobierno de Canarias, eso es verdad, no precisamente por ser el cumpleaños de nadie, ya lo hemos visto antes, sino para visitar esas obras que se están haciendo. A ti te visita el vicepresidente, a Yaiza, ¿no? A mí no me ha visitado nadie. Bueno, al ayuntamiento. Les tiene más... Hay cierta querencia de Román Rodríguez, guión Nueva Canarias, a visitar Pero el sur, lógico, ¿no? para eso están, para visitar las administraciones y que exista esa colaboración para
para sacar todos esos proyectos que se demandan desde los ayuntamientos, en este caso desde el Ayuntamiento de Yaiza. Porque en Yaiza se pesca bien también, ¿no? A lo mejor. Van a pescar, aprovechan para ir a pescar, ¿o qué? A lo largo de esta legislatura lo hemos demostrado. Obras, como dice, obras son amores, y ahí están todo lo que se está trabajando en el municipio, y por supuesto vamos a seguir peleando y reivindicando aquellos que entendemos que es de derecho para los vecinos del municipio. Bueno, hoy esto no quiero que sea un monográfico de Yaiza, pero claro, mientras ibas hablando, estaba yo escuchando y también recordando lo de la transparencia y demás, lo que se cuenta, lo que no se cuenta. Ayer contaba el Cabildo que los tribunales finalmente no han dado validez a ese acuerdo que había llegado el Ayuntamiento de Yaiza con la propiedad del Papagayo Arena y que ustedes no le habían contado al Cabildo. ¿Han tenido tiempo de analizar todo esto, Ángel? Bueno, no, la verdad que hoy no hemos tenido, o yo particularmente no he tenido oportunidad de hablar de ese tema. Creo que la información esa no es correcta del todo, o el enfoque que le han querido dar, y por supuesto que ya lo miraremos nosotros desde el punto de vista desde el Ayuntamiento, porque sí está claro que en ningún momento hemos querido hacer nada a espaldas de nadie, e incluso, pues bueno, hay que buscarle soluciones si las hubiese a esta instalación y a otra, y en ese sentido es en donde está trabajando el grupo de gobierno en este caso. O sea, la parte no correcta de la información es que no lo han querido ocultar, pero sí existe, no, por supuesto sí existe que esa... no se ha querido ocultar, en todo momento yo creo que ya han estado al tanto. Sí es verdad que existió esa mediación, una mediación que fue aprobada con el acuerdo del juzgado, y que posteriormente, pues sí es cierto que se invitó tanto al Cabildo como a la Fundación, creo que es, pero en ningún momento con ánimos de ir ocultando absolutamente nada. Bueno, Carlos es además jefe del gabinete de la presidencia, conocerás la existencia de la nota de prensa, como eso. Obvio. Sí, vamos a ver, sí es cierto que se trató de ocultar, y voy a explicar por qué. Se produce una sentencia que declara nula la licencia, y en ese momento la propiedad del Hotel Papagayo hace lo que tiene derecho cualquier persona en este tipo de situaciones, que es tratar de legalizar. El ayuntamiento en ese momento, no el PSOE, no el Cabildo, no los Podemitas, no un grupo ecologista, el ayuntamiento le dice al Papagayo Arena: oiga, esto es ilegalizable. ¿Qué hace en ese momento la propiedad del Papagayo Arena? Interpone un recurso contencioso administrativo contra esa decisión del ayuntamiento que le dice que no es legalizable. Creo que además la tomaste tú también, porque es de la Junta de Gobierno, con lo cual estaría, o la Junta Local. ¿De qué año? De la legislatura pasada. No estaba. Bueno, tus compañeros... Pero independientemente de que estuviese... El ayuntamiento coge en ese momento y dice: no es legalizable. La propiedad interpone un recurso, y cuando el recurso le llega al Ayuntamiento de Yaiza, lo primero que se le pregunta a cualquier administración es si hay más personas interesadas en el procedimiento. Y el Ayuntamiento de Yaiza, que en ese momento tenía que contestar que habían dos entidades interesadas, porque son las que habían recurrido a la licencia, la Fundación César Manrique y el Cabildo, el Ayuntamiento de Yaiza dice que no hay más personas interesadas. Por eso la ocultación. Tenía que haber dado cuenta, porque se trataba en última instancia de tratar de solventar, si había encaje legal, una denuncia interpuesta por dos entidades como son la Fundación y el Cabildo. Y eso se oculta. A partir de ahí se abre un proceso un poquito kafkiano, que es el de la mediación intrajudicial, que tiene un fallo terrible, aparte de no haber llamado a las dos entidades que estaban también en el procedimiento. Tiene un fallo terrible porque no es un procedimiento para negociar algo abierto, sino negociar el cumplimiento de una sentencia. Y además negociar el cumplimiento o no de lo que ustedes como ayuntamiento habían dicho, que no es legalizable. Sin embargo, cuando estamos en ese procedimiento de mediación, no se sabe por qué, ya no se acuerdan de lo que dice el ayuntamiento y dicen en ese momento que sí es legalizable. Evidentemente, porque no nos lo dijo el ayuntamiento de Yaiza. Cuando estás diciendo que después se le comunicó a los dos, estás diciendo algo incierto, probablemente porque no manejas la información correcta. En ese momento nos enteramos por terceros de que se estaba produciendo ese procedimiento, intervienen tanto la Fundación como el Cabildo y se anula precisamente por lo que estamos hablando. Y ya además por parte del Supremo, que dice: se acabó, no existe esa regularización. Y ahora volvemos al punto de partida, que es que el propio ayuntamiento ha dicho que no es legalizable. ¿Por qué? No por el PIOT, sino porque no cumple las normas del plan parcial que el ayuntamiento de Yaiza aprobó. O sea, no estamos hablando de la moratoria, no estamos hablando del PIOT, no estamos hablando del Cabildo, no estamos hablando de que nadie persiga a Yaiza.
es que ese hotel no cumple las normas del ayuntamiento de Yaiza. ¿Y por qué surgió ese cambio de postura, Ángel, en el ayuntamiento Pero es de que en Yaiza? este caso yo creo que el ayuntamiento nunca ha entrado a valorar si la licencia esa cumple o no cumple. Lo que se ha estado intentando es ver si se tiene solución el famoso pasillo o no lo tiene. Vamos a ver, o sea, tú me dices que hay un hotel que no tiene licencia, que el tribunal les pregunta en varias ocasiones, porque hay varias preguntas y están contestadas por la oficina técnica de ustedes, que si se ajusta o no, y tú me dices que no se ha mirado si cumple la norma o no. Entonces, ¿cómo se arregla el tema? Bueno, espérate, Que que por una lotería... tenemos un abogado en la mesa, no sé si no es especialista urbanístico. Bueno, yo ni soy especialista en urbanismo como la compañera que has mencionado antes, ni en contencioso administrativo, pero está claro que la formación que represento está por la legalidad, y la noticia lo ha explicado perfectamente Carlos, que Presidencia está más sobre esa materia, pero efectivamente hay una sentencia del Supremo que anula el presunto acuerdo que hablaba de legalizar una historia que entendemos que no es legalizable, ya que se comía todo un acceso tanto al mar como una vía peatonal, y de hecho se dijo por activa y por pasiva que era contrario al planeamiento. Entonces ha habido ahí un intento de componenda que ya el Supremo, llegando a donde no hay más recurso posible, pues nos dice que es imposible. Entonces yo creo que hay que inaugurar una nueva etapa de dejar las ilegalidades y luego intentar legalizar, sino de verdad de cuidar nuestro territorio, de tener un ordenamiento y una legalidad que todos cumplamos, y la verdad pues que esto yo creo que son vestigios de una época anterior, pero todavía queda mucho de esto y tenemos que luchar. ¿Cómo se sale de ahí, Ángel? Yo ahora exactamente no quiero venir aquí a disculpar ni a estar echando culpa. No tengo, sinceramente, todos los datos para poder argumentarme aquí. Sí me parece curioso que queramos solventar o guardar el territorio según en qué sitio, cuando podrían haber otros ejemplos parecidos y no se ha actuado. Lo que está claro es que el Ayuntamiento en ningún caso quiere ir en contra de lo que diga la justicia. Si tendrá que tomarse medidas, por supuesto que se las tomará, pero también la propiedad tiene su derecho a defenderse, y yo creo que son los pasos que se vienen dando, y posteriormente, por supuesto, que el Ayuntamiento pues actuará en consecuencia a lo que diga la sentencia o a lo que la justicia dictamine en este caso. ¿De qué otros lugares en los que no se ha actuado? Bueno, todos conocemos que han habido otros episodios en esta isla, y ahora parece que todo el problema es el papagayo arena. Simplemente es eso. ¿Alguien se da por aludido? No lo sé. En absoluto. Que digo, de todas formas, me está a mí dando la sensación muchas veces, es algo que en Lanzarote se ha pecado, yo creo que desde que yo me dedico al negocio lo he escuchado yo un montón de veces, ¿no? Que son muchas veces las instituciones los que hablan en nombre de las propiedades, de las cosas, de los hoteles, ¿no? El Papagayo Arena ha dicho muy poquitas cosas, el Ayuntamiento de Yaiza ha ejercido muchas veces de portavoz, ahora lo estamos viendo con el BIC, los BIC famosos, el del Hotel Oriental, pues estarán encantados ahí viendo la tele con los manises y tal, mientras los políticos le defienden su propiedad, ¿no? En algunos casos y en otros. Y dando una visión totalmente distorsionada de la normativa de protección, es decir, diciendo que la protección de los BIC es una paralización, cuando todo el mundo... hay gente ahí que está en esa rueda de prensa que sabe lo que es un uso compatible, ha leído los informes, y estamos, Jaime, en eso, en el trazo grueso, en las campañas de desinformación, en una especie de trampismo que se está imponiendo en la comunicación política, que yo creo que no es bueno para nadie, ¿no? O sea, la protección tanto del medio natural como del patrimonio arqueológico o de los bienes que merecen protección. Yo tengo la suerte de contar en mi formación con la compañera Nona Perera, que es una auténtica maravilla. Ir con ella por el campo y sus ojos ya están entrenados, descubre un huevo de ratites, descubre pues una cerámica aborigen, y pasear por Arrecife con ella es una maravilla. Porque es que nos queda muy poco y a veces se ven vestigios y tienes que tener el ojo entrenado, pero en lo poco que hay que protegerlo. Y no es cierto que declarar un bien de interés cultural o un bien protegido sea una paralización o sea un perjuicio, y en eso tenemos que avanzar, y la mejor conservación es compatibilizarlo con el uso, y en eso estamos, ¿no? Ángel está mirando como si hablaras en malayo. Yo simplemente me pongo comparando lo que puede ser, por ejemplo, ciudades como La Laguna, como puede ser Vegueta, y veo Arrecife y la verdad. La Villa de Teguise, es que ¿por qué no vamos a inventar la propia Teguise? Y una pregunta, ¿cuántos BIC hay declarados en Teguise, en Arrecife, que hayan impedido que se parezca a La Laguna? Porque lo cierto es que si estuviéramos diciendo es que en Arrecife hay 40 BICs, es que en este momento prácticamente no hay ninguno, porque todos los que estaban en trámite cayeron. Es decir, el problema que tiene Arrecife
es ausencia de gestión para mantener en condiciones la ciudad, porque no pasa solamente con los BIC. O sea, yo recuerdo otros alcaldes, algunos de ellos incluso del PP, que cada cierto tiempo pues mandaban a dar una pasadita con blanco, reparar un poquito con acuaplastre grietas y determinadas calles que son más o menos emblemáticas en Arrecife, tratar de mantenerlas en condiciones. Aquí coger y decir, mira cómo está el estado del patrimonio por culpa del Cabildo que está declarando el BIC hoy y todos los días atrás porque estaba mal, porque ha habido una ausencia de gestión. Es que el catálogo de Arrecife tiene en este momento nada más que 19 fichas de patrimonio protegido y no hay ningún tipo de gestión. ¿Dónde están las medidas del Ayuntamiento de Arrecife? Por ejemplo, bonificaciones en el IBI, ayudas para rehabilitación, que eso sí lo tiene La Laguna. Pero La Laguna, te aseguro que tiene unas hartas más de BIC que el Ayuntamiento de Arrecife. Es más, es casco histórico. Que esa es la mayor demostración de que estas figuras de protección no afectan para nada la puesta en uso y la compatibilización para poderlos disfrutar. Lo que sí dificulta mucho que una ciudad avance es la incapacidad a la hora de la gestión. ¿Cómo es ese proceso? Y aprovecho de declaración de BIC, ¿no? Pues lo digo porque el otro día creo que el debate cada vez ha sido más complicado y un poco más desagradable incluso, porque el otro día en la tertulia también de representantes políticos con HD, y si no Jaime me corrige, pero además tú le insististe en que si quería corregir un poco la cierta... Sí. No sé si acusación, pero que había hecho, porque incluso, dijo que cierta crítica a los propios técnicos. Eso hablaba de subjetividad y de no criterios objetivos. Exacto, de no criterios objetivos a la hora de, ya no la decisión política, sino del técnico que dice sí, ¿no? O declarar un BIC. Hay niveles muy altos de desvergüenza en ocasiones en la política, pero uno de los que nunca he perdonado es los ataques directos a los técnicos, ni refugiarse detrás de los técnicos. Hay que asumir las responsabilidades y punto. Por tanto, mi mayor rechazo a esa falta de respeto hacia la institución y demás de JDI. Pero lo cierto es que la apreciación de un valor patrimonial tiene un cierto componente subjetivo, pero tiene otro objetivo: las fechas en que ha sido construido, las técnicas, el valor histórico que tiene por las actividades desarrolladas. Todo eso el funcionario lo plasma en una propuesta. Pero no nos olvidemos que esa declaración inicial la culmina el Gobierno de Canarias. O sea, aquí nadie está declarando BIC de manera definitiva ningún bien. Es una propuesta que hace el funcionario, se la hace a la consejera responsable del área, eleva esa documentación al Gobierno de Canarias y a partir de ahí, con los informes preceptivos de las universidades canarias más la Fundación de Patrimonio, se termina de estudiar si eso que dijo el técnico es adecuado o cabe algún tipo de matización. Es decir, es un procedimiento totalmente garantista, no es el capricho de un señor. Es que se comentó que depende de que el técnico se levanta por la mañana y tiene el capricho de hacer X cosa, o sea que luego el procedimiento... A lo mejor él está confundiendo ese tema con lo que él estaba acostumbrado a hacer en el Cabildo junto con San Ginés, que según lo que se le ocurría, pues a lo mejor iban incautaban una potabilizadora o hacían cosas por el estilo, ¿no? O le daba a ganar 1 millón de euros a su abogado amigo. A lo mejor esa es la arbitrariedad a la que él se refiere. Creo que Ángel ibas a hablar antes. No, yo lo que decía que por las cuestiones o las razones que quieran que sea, la realidad es que han pasado muchos grupos de gobierno de todos los colores políticos y yo creo que todos han sido algo responsables en que se esté viviendo esta situación actualmente, en que el patrimonio sobre todo en Arrecife, pues prácticamente se esté cayendo y perdiéndose. Porque alguien puede decir, aunque sea aproximado, desde luego, ¿cuánto puede tardar en elaborarse un catálogo de patrimonio de un territorio? En este caso, la pregunta tiene trampa. ¿Por qué? Pues tendrías que preguntar cuánto puede tardar hacer un catálogo en Arrecife. Sí, pero eso iba a terminar en una ciudad como Arrecife. Es decir, si yo ahora me voy a la tienda donde hacen catálogos de patrimonio, digo, ¿me puede hacer un catálogo de patrimonio de Arrecife? Dice, muy bien, ¿para cuándo lo tendría? ¿Qué me podrían decir? Yo la verdad que no te sabría decir, Jaime, pero sí que es cierto... ¿Un año? Un poquito más. Un poquito más, pero bueno... No, hombre, vamos a ver, teniendo el trabajo puramente técnico en menos. Pero hay que tener en cuenta que primero, desde que tomas la decisión, pones en marcha un procedimiento de contratación, a partir de ahí se hace
un avance, lleva a exposición pública, se hace una aprobación inicial, lleva a exposición pública, hay que contestar alegaciones por medio, pero que nos podemos ir a 1 año y medio. Y por poco que haya endurado los gobiernos en Arrecife, alguno lo hubiera dado tiempo, pero hay que tener voluntad también política y vergüenza. Así que coincidimos, yo creo que los que estamos sentados en esta mesa, que uno pues hace un pateo por Arrecife, yo soy vecino de Arrecife, y los suelos, los pisos se arreglan, pero cuando uno mira para las paredes dice, madre mía, tenemos una situación muy preocupante. Y no es de recibo que la alcaldesa esté alentando un conflicto contra el Cabildo cuando ella sabe perfectamente cómo funciona. Además, ella es compañera letrada y es una política, como te decía, de agitar el ruido, de echar a la gente encima del Cabildo, de crear unas rivalidades que no son ciertas, porque el Cabildo colabora en muchos de los proyectos de Arrecife, como con todos los municipios, con planes con coordinación interadministrativa, planes de empleo, es decir, vamos de la mano. Y aparte que el Gobierno de Canarias tiene un papel muy importante. Nona Pereira con Ariagona me consta que han tenido una actuación con mucha celeridad para parar una licencia que estaba otorgada de una forma en la cual se iba a perder para siempre un patrimonio que suponía la demolición interior del Hotel Oriental, que como sabes pues es una de las pocas muestras que nos queda de la arquitectura burguesa de principios del siglo XX, y ahí se ha trabajado con voluntad y con colaboración interadministrativa y rápidamente se ha tomado una medida para proteger, como no puede ser de otra manera, nuestro patrimonio y romper una lanza por los técnicos de patrimonio del Cabildo, los técnicos, la verdad que Arrecife tiene un problema de funcionamiento y a veces de personal, pero lo que yo conozco del Cabildo, romper una lanza, y es muy cobarde, tanto por Echede Eugenio, esconderse detrás de un informe técnico o de dudar del prestigio profesional o de la profesionalidad de un técnico, ya te digo, y mi más firme repulsa a la gente como la alcaldesa Astrid Pérez, que se dedica a sus esfuerzos, que bastante trabajito tienen a arreglar la situación de los barrios y de cómo está nuestra ciudad, y se dedica a alentar un conflicto que incluso ha citado a la ciudadanía para que vengan, para exponer, en esa línea, que mal está que lo haga un partido político con esa campaña del bloqueo y no bloqueo, sabiendo que es falso, alentando un conflicto para echar, digamos, a los ciudadanos contra el Cabildo. No es de recibo, estamos todos de la mano y si no tenemos una voluntad política, pues lo poco que tenemos se nos va a venir al piso, pero no por declararlo BIC, sino por inoperancia de los gobiernos de derecha que prefieren el ruido a estar gestionando y arreglar los problemas de los sitios en los que asumen responsabilidades políticas. Y este componente subjetivo del que hablamos, hay un componente, como bien decíamos, objetivo y un componente subjetivo. Subjetivo. ¿El subjetivo hasta qué punto puede hacer variar una decisión? Es mínimo. Cuando digo subjetivo es en el sentido de que sea capaz de apreciarlo. Pero básicamente la decisión se toma por la existencia de una serie de valores. Después es cierto que si en la ciudad quedaran, por decir algo, 3 muestras de arquitectura industrial de finales del 19, pues hay a lo mejor un técnico que diría, hombre, con que dejemos 2 es suficiente, ¿para qué declarar la tercera? Pero quiero decir que todo ese tipo de cosas se corrigen o se diluye, ese pequeño componente inicial de me he dado cuenta, me parece importante, lo pongo en marcha, se diluye por todo el procedimiento por el que pasa después. Ya digo, los informes de las 2 universidades canarias, los informes internos de la Dirección General de Patrimonio, los informes de la Fundación Canaria de Patrimonio, es decir, prácticamente sin quitarle mérito ni al inspector ni a la consejera que firma, el inspector avisa de que cree que hay algo. La consejera actúa en ese momento de cartera cualificada, en el sentido de esto tiene que saberlo el Gobierno de Canarias, pero a partir de ahí empieza toda una labor muy rigurosa para ver qué sucede, para ver si lo merece o no. Pero además con una cosa que extraña que lo diga Astrid Pérez, porque ella sí, antes me confundí con que tú estuvieras en el grupo de gobierno, pero Astrid Pérez sí era parlamentaria en la legislatura pasada, y cuando se aprueba la nueva ley de patrimonio de Canarias, se introduce un tema clave, que es que mientras dura la tramitación del BIC se pueden autorizar intervenciones. Sí. Antes de la ley de patrimonio, antes de la nueva, sí es cierto que si se hacía una declaración, nos podíamos pasar los 2 años que dura la tramitación por ley, pues oye, en una situación donde no se podía hacer nada hasta que se aprobara. Siempre que el proyecto... Siempre, sí. Porque en el caso del Hotel Oriental el problema es el proyecto, el problema no es... Sí. No, pero ya digo, con la legislación anterior no se podía ni siquiera entrar. Aunque todos los inspectores, todo el personal dijera que el proyecto era bueno, era imposible por la ley. Hasta que terminara el... En este momento eso no existe, por tanto, está mintiendo una vez más. Sí es verdad que se ha institucionalizado de manera absolutamente injusta, porque generalizar siempre es injusto, esa famosa frase, es que patrimonio no deja hacer nada, ¿no?
No sé si a ustedes en Yaiza les ha pasado eso. Yo, menos mal que Patrimonio no depende de la carretera del Golfo de ella, porque ya llevamos un año intentando O sea que también. Y como le toca Patrimonio, estoy viendo que va ahí de largo. Pero no le afecta, ¿no? A Patrimonio. Sí. Bueno, en Patrimonio, no, la carretera no. Si hay sitios como Patrimonio. puede ser la Casa Benito Pérez Armas y en la iglesia de San Marcial y algunos puntos más en el municipio de Yaiza, pero en este caso no, gracias a Dios. Yacimiento del Berrugo, zonas próximas al castillo. Es que recuerdo, precisamente siendo consejero yo de Patrimonio, recuerdo que había la posibilidad de una licencia para unas viviendas, o villas, no recuerdo ahora exactamente, y Patrimonio en ese momento, como habían aparecido restos arqueológicos, paralizó. Pero para que veamos hasta qué punto Patrimonio en ese momento es eso que dicen, que frena, no, fue muy sencillo. Se habló con el titular de la licencia y se le dijo, mire, nosotros no tenemos capacidad de ver lo que hay, tendríamos que paralizar, pero si usted contrata a una empresa especializada en arqueología y hace prospecciones, la zona que no esté afectada por el yacimiento se le libera sobre la marcha. Y así fue, quedó una pequeña esquinita donde no se podía intervenir desde el punto de vista de la construcción porque había restos, y el resto de la superficie de la parcela se les dejó como trabajar. el autocovid, ¿no? Ruédese para allá y así. No, el autocovid, que no hubo ni que rodarlo. Hubo que rodarlo, no Otra sé. polémica artificial. Sí. Pero son los efectos secundarios del fenómeno users. Bueno. ¿Sabes? Y Astrid, la mayor ilusión que tiene en este momento es parecerse a... Ahora, aquí, Paula, yo lo que hacemos es lamentar que se nos estén cayendo las noticias que forman así polémica, como el tema de las autocaravanas ahora. Este verano las autocaravanas ya no van a ir para arriba y para abajo, porque la zona de acampada de Papagayo... Que hay ya gente está que bien. hacemos cosas, No, Jaime, parece que no, Un momentito, pero espérate, porque es que no todo el mundo está igual de contento. Te leo textualmente lo que ha hecho el Partido Popular. Dice, es tercermundista. Te miro a ti porque es el área de ustedes, de Podemos. Sí. Es tercermundista que en pleno siglo XXI a un cabildo se le ocurra abrir una instalación de estas características sin habilitar los baños, obligando a los campistas a llevar baños químicos aunque vayan con caseta. Denuncia Jacobo Medina, quien se pregunta además cómo piensa el gobierno insular controlar el cumplimiento de este requisito imprescindible. Bueno, esta última parte vamos a obviarla porque no quiero que me cuentes cómo van a controlar dónde hace caquita la gente. La gente igual está comiendo, ¿no? Bueno, pero pues, la primera parte, ¿cómo se les ocurre abrir una zona de acampada sin baños? Jacobo Medina ha tenido una caída del caballo como Saulo, ¿no? De repente, siendo él vicepresidente del gobierno de la primera administración insular, pues no veía nada, no hacía nada y de repente ha descubierto toda la problemática que hay en la isla. Y ahora dice que hemos abierto el camping porque lo instó él, que presentó una moción en el último pleno cuando ya teníamos a la gente de la cuadrilla pintando las parcelas. Es maravilloso. Que usted como periodista, digo, que la realidad no te estropee un buen titular, ¿no? O sea, ellos tienen ya su nota preparada y tira. Vamos a ver, vamos a ser serios. Nosotros el problema que tenemos es que lo que decimos lo hacemos y nosotros dijimos que veníamos a escuchar a la gente. Entonces lo primero que hicimos fue, Miriam Barros, que es la titular de este área, dijo, vamos a sentarnos con 3 asociaciones de caravanistas, autocaravanistas. Yo la acompañé a una con mi compañera Elena Solís y dijimos, bueno, vamos a hacer un acuerdo de mínimos para que haya una viabilidad económica, porque es que se había quedado un facturón de 100.000 euros a Traxa, que es la empresa pública que viene detrás siempre arreglando los desaguisados de las obras que licitadas que no se acaban, de los desmanes que deja la gente, y dijeron, bueno, dijimos, vamos a escuchar cuál es el acuerdo de mínimos para poder abrir el camping y que la gente tenga derecho a disfrutar con su autocaravana, con su caravana, con su tienda, en condiciones óptimas y que sea viable económicamente. Y con ese listado, que creo que ha salido el presidente de la asociación, que visitamos la última. Lo acabamos de escuchar ahora mismo. Sí, y yo estuve dentro de su caravana, de su autocaravana, una maravilla, me da una envidia que no veas. Yo he sido campista, pero mi padre tenía un remolque con una caseta y he vivido mucho ese ambiente, es una cosa muy sana que disfruta de la naturaleza. ¿Qué hemos hecho? Coordinar con el Ayuntamiento desde la presidencia del Cabildo para que el Ayuntamiento de Yaiza también colabore. Le agradecemos mucho el acceso, la vía que parece ser que ha estado preparada a tiempo y hoy se ha podido abrir. Colaboración interadministrativa y escucha, no queda otra. Y el camping se va a abrir, la gente va a disfrutar. ¿Cómo? Sí, que es cierto, se ha habido recortar en algunos servicios, pero nos decían que no era imprescindible, que ellos se encargaban de la gestión de sus residuos y que tenían su autocaravana, su caravana o su tienda con su pequeño baño químico, que puede ser de un tamaño o de otro, preparado. Pero escuchándoles
a ellos, Jaime. Y la verdad que bien. No digo yo que no, se lo ha dicho Medina. Yo tengo una pregunta, porque en esa nota de prensa también decían que de dónde viene tremendo ahorro, porque efectivamente ustedes han hablado de un ahorro considerable con respecto a la anterior gestión y los anteriores servicios, cuando los precios siguen siendo en principio los mismos. Yo hablo bajo el desconocimiento, y le pregunto, los precios, si no me equivoco, son 9 para autocaravanas y caravanas, sí, y 6 para las casetas, y el Partido Popular decía también en esa nota de prensa eso. ¿De dónde venía ese ahorro del que hablan ustedes? Pues mire, yo le explico. Cuando uno ve que es un área de acampada, que no es un camping como tal, porque no tiene los servicios que legalmente se determina que tiene que tener un camping, pues lógicamente es una zona de acampada, que si uno visita lo que hay en Península, lo que hay en otros territorios, realmente es muy barato. Y realmente, ¿qué ha habido ahí? Pues ha habido unos desmanes económicos. ¿Pues qué? Pues que había un uso ilimitado de agua, había un uso ilimitado de energía eléctrica, una contratación que está bien, que se disfrute, y les apoyamos a los caravanistas 100%, pero no olvidemos que hay gente que no disfruta de esos servicios y que son impuestos de todos y de todas. Entonces, no se puede dejar una factura de 100.000 euros. La gestión tiene que ser eficaz, es decir, hay servicios que no tienen, no todo no tiene que ser deficitario, pero nosotros lo que hemos hecho es decir, bueno, sí, el precio pensamos que es muy razonable, es decir, y se dan los servicios mínimos, va a haber con las placas solares la iluminación en las zonas comunes, va a haber un control de accesos, Traxa se va a encargar de la gestión. La verdad que desde Empleo hemos apoyado, es decir, ha habido una cuadrilla que se ha desplazado, la de embellecimiento insular y litoral se ha desplazado para ayudarnos a pintar. Que era lo que Miguel Ángel Rodríguez decía antes en la entrevista, decía hay unos, que no sabemos de dónde han salido. Que no sabemos dónde han salido. Pues han salido del área de empleo, que además con mucha ilusión y han colaborado a pintar sin que haya que gastar recursos externos, en pintar, adecentar y eliminar de flora con informe además para que no sea flora autóctona. Se ha hecho todo con el mínimo gasto, la máxima eficacia y la máxima escucha. ¿Y están satisfechos en el ayuntamiento? ¿O? Bueno, nosotros por supuesto hemos estado arreglando o mejorando la carretera, porque entre otras cosas es una actuación que se suelen hacer todos los años por esta fecha, porque espera a que termine la temporada de lluvia, justo la arreglamos y empezó a llover. Hubo que volver otra vez a ir corriendo a actuar para que la carretera estuviera en condiciones tanto para los visitantes que van a diario allí como para ahora, en este caso, para los campistas, aunque también es cierto que le demandamos a la consejera que esa carretera hay que seguirla manteniendo, que antiguamente pues se hacía con la maquinaria del Cabildo y la colaboración del Ayuntamiento, y que esperemos que eso pues siga así, porque la carretera, aunque tú la hayas arreglado ahora, todos sabemos que eso en 3-4 semanas ya va a irse deteriorando el firme, y es necesario. En cuanto que se abra la zona acampada, porque es una zona acampada, porque eso nunca podrá ser un camping, porque entre otras cosas es un parque natural y no podría ser, pero sí es bueno que se abra, sobre todo porque quieras que no, hay un fenómeno en la isla, o una afición a acampar y no hay sitios donde acampar, y lo que no puede ser o no debería de ser es que la gente se esté pues buscando la vida para acampar donde puedan, donde ha ocurrido otros años que, bien por la pandemia o porque no se estaba abriendo el camping, un poco pues has hecho la vista gorda y se han puesto a aparcar en el resto de los aparcamientos de los OH, cuando la propia normativa te prohíbe pernoctar allí. Y bueno, yo espero, una de las cosas que le comentamos a las asociaciones, que ahora, una vez abierto, pues la gente vaya, acampen Está claro. y queden allí, y que Yaiza no pague, para evitar, porque es que después te y que Yaiza no pague toda la fiesta, ¿no? No, y que te veías en problemas sobre todo los meses fuertes del turismo, que Dios mediante, si no pasa nada, pues parece que la recuperación va haciendo, en el que había momentos en que tenías que cerrar la barrera porque no había dónde aparcar, porque claro, te llegaban las caravanas, uno se ponía así, iban haciendo sus cuadrados y después la gente no tenía dónde aparcar. También tendrá relación con eso, pero se ha dicho aquí esta semana, Carlos, esto parece el resumen semanal, pero es que además es así, que han dado insuficiente información el Grupo de Gobierno del Cabildo acerca de qué va a pasar con la no renovación del contrato o la rescisión del contrato con el equipo redactor del PIOT. Insuficiente información al respecto de que si no hay nada que valga dentro del fleje de papeles que tendrá el señor Ezquiaga en algún lado, si no se puede recuperar algo, independientemente de que la normativa ha cambiado, etcétera, etcétera, pero algo se podrá aprovechar, hay un trabajo hecho. Lo que pasa es que, vamos a ver, una cosa es la insuficiente información y otra es jugar a desinformar cuando se sabe cómo funciona el tema.
Cuando se dice que no se puede aprovecharse, se dice desde el punto de vista jurídico las fases hechas. ¿Por qué? Porque no se puede, porque no se ajusta ni demás, y que hay que empezar de cero desde el punto de vista formal, es decir, hay que volver a sacar un avance, hay que hacer una información pública, no es como otros casos donde se retrocede a una etapa anterior. Eso significa que la documentación generada no sirva, todo lo contrario. Probablemente el equipo redactor que empiece utilice muchísimos de los elementos del diagnóstico, utilice toda la cartografía. Por traducirlo al castellano, es decir, tenemos claro o bastante claro dónde pueden ir más hoteles, dónde no, claro, dónde va una carretera, si el agricultor entender, puede hacer un murito. Eso para entendernos, estamos estudiando, tenemos 2 evaluaciones, suspendí la segunda, el siguiente curso me sirven los apuntes, pero no la nota de la evaluación. Vale. Entonces, utilizamos todo el material, pero no nos sirve como fase ya hecha. O sea, no hemos tirado 2 millones de euros a la basura. En absoluto, y además lo saben perfectamente. Estamos hablando una vez más del tema de la desinformación. Claro que eso no se tira, es un patrimonio del Cabildo, toda esa documentación, ya digo, de diagnóstico, de cartografía, propuesta de cómo solucionar determinado tipo de cosas. Eso es un patrimonio que tiene en este momento el Cabildo y utilizará. Otra cosa es que lo que estamos diciendo es que se deja sin efecto todas las fases y por tanto hay que empezar de cero desde el punto de vista jurídico la tramitación. Por eso pongo el ejemplo de he suspendido el curso, no puedo utilizar ninguna de las evaluaciones que ya tenía liberadas, pero los apuntes, con los 4 cambios que ha habido, porque cada año pueden cambiar cosas, pero los apuntes. Pero es que ahora ha habido otro cambio, es que hay profesores nuevos evaluando. Pero bueno, que antes no estaban. Esa es otra. Y que pueden cambiar los criterios de evaluación. Que también se está jugando a desinformar, es decir, que es un informe técnico y jurídico, puro y duro, con todo el dolor de nuestro corazón, y cada formación política tiene que asumir, cada palo que aguante su vela, es decir, un proceso que se inició en 2007, que la normativa cambió, creo recordar, en 2017, la Ley del Suelo y de Espacios Protegidos de Canarias, en la licitación, con la empresa que estaba llevando a cabo este encargo, pues creo que se caducó como en 2019, o sea, un despropósito. Y aparte de los cambios fácticos de conservación y de todo tipo que ha habido, sería un instrumento que nacería muerto, porque incluso la propia normativa reduce el ámbito en el que la capacidad. Y luego hay un problema que conoceremos más adelante, pero se puede ir anticipando, y es la parte de que dice Jorge que hasta qué punto estaba en vigor el contrato, ¿no? Eso traducido, y todos sabemos cómo funciona en Lanzarote, desde que hay un instrumento de ordenación y alguien se ve perjudicado, sobre la marcha lo lleva a los tribunales, el simple hecho de que estuviera el contrato vencido probablemente hubiera terminado en una nulidad radical. Yo preguntaba eso, sí, porque las instituciones, claro, hay que hilar muy fino. Esto ya no es el año 85, que aquí adjudicaban cosas por no sé cuánto, y no caducaban nunca y podía renovar, porque claro, si tú adjudicas una cosa, X, la que sea, a un equipo, y si caduca, se te pasa el tiempo, no puedes decir, no, sigue, que te renuevo el contrato, ¿no? Porque eso al final acabaría siendo jefe de la oficina técnica el señor Ezquiaga, ¿no? Porque si va a los tribunales y dice, mira, me están contratando a mí todo el rato, ¿no? Se queda fijo. Se queda fijo, ¿no? Que es lo que ha pasado a veces, ¿no? El contrato estaba consultando que venció el 1 de octubre de 2019, y además es curioso que creo recordar que en el Pleno Coalición Canaria se abstuvo, pero el PP votó a favor, aunque luego despotricó, o sea que yo creo que ellos mismos son conscientes de que esto es sí o sí. Pero lo del PP, por ahorrarte tiempo, recuerda lo de la caída del caballo. Sí. O sea, hombre, lo único que tienes que aclarar en qué sitio se dio, parece ser en la cabeza. ¿Sabes? Yo no digo no era distinto. Siempre nos gusta criticar a los que no están. Sí, está feo. Ángel, mira, que no, encantado. Esto es así. Encantado. Bueno, que tenemos que hablar con el doctor Guzmán. Aquí yo creo que sí que nos pondremos de acuerdo, ¿no? Que el doctor Guzmán, Domingo de Guzmán, es una institución en Lanzarote, ¿no? ¿O no? ¿Sí, no? No, vamos a ver. A ver si diciéndolo nosotros salta Coalición Canaria en contra, no deja que empiecen ellos y nosotros nos añadimos. Ángel, no hay dudas, ¿no? Nada que decir en contra, porque se aprueba la moción, vamos. Profesionales, en este caso de la medicina, y por lo tanto toda la admiración a su trabajo, y por supuesto entendemos que es positivo. Sí, y la pena que produce, eso los que tenemos más canas, Ángel, probablemente lo veamos más claro. El tema reflejo, yo no tengo ganas, es el reflejo. El reflejo. Se está produciendo en este momento
entre comillas, una especie de jubilación masiva de quien puso en marcha todo este invento. O sea, porque tenemos que recordar que cuando nacen los ayuntamientos democráticos, las comunidades autónomas, los cabildos empiezan a cargarse de competencias y empieza a montarse la administración, es en los 80. Entonces estamos hablando de que toda la gente que fue pionera, pues como el doctor Guzmán en el tema de llevando el hospital general el hospital insular del Cabildo, como pudo ser en su momento Acuña con los presupuestos, Faustino García Márquez, o sea, lo miremos en la administración. Una generación de técnicos brillantísima, ¿no? Exactamente, es la que se nos está jubilando en este momento, y además con un agravante. Y perdón, que es que desde 2012, con el tema de la estabilidad presupuestaria, solo estamos reemplazando el 10% de las plantillas. Sí, y las administraciones se están quedando... que habrá que empezar a hablar de dar un impulso en la contratación de personal, porque estamos quedándonos en cuadros. Al menos hemos tenido yo creo que la elegancia en estos casos de reconocer a esta gente, que muchas veces ha pasado gente valiosísima por Lanzarote, el propio César Manrique. Si nos descuidamos, no lo nombramos hijo predilecto, con una bronca brutal cuando se le nombró en el año 90. Saramago, que alguno llegó a decir que ganó el Nobel porque se vino a vivir Exactamente. Aquí la unidad de psiquiatría lleva el nombre de Julio Santiago Obeso, que es una persona, en fin, otra institución en Lanzarote. Yo creo que hay gente que va fuera de cualquier ideología. La residencia de día de Alzheimer lleva el nombre de Domingo de Guzmán, que me parece también otro acierto. Bueno, ahí sí que hemos estado elegantes. Hombre, el doctor Guzmán son 4 décadas al frente del Hospital Insular, yo creo que está fuera de toda opinión. Aunque bueno, también se han dado casos como Almudena Grandes, que había gente que decía que no le gustaba como literata por Roja. Ya veremos dentro de 100 años quién se recuerda, ¿no? Si el alcalde o... En fin, pues el alcalde puede que lo recuerden ahora por un tema de unas mascarillas. Sí, precisamente. Ya tú ves. Y de ingrato recuerdo. Eso es tremendo, lo de las mascarillas. Hay gente que se ha forrado, Jaime, está claro. Pero es que no solo que se ha forrado, que es muy indecente. O sea, no sé ni cómo se llama el tipejo ese, pero una comisión de 5 millones de euros empieza a comprarse Lamborghinis, Ferraris, Bugattis. No, pero perdón, eso no, vamos a ver, estamos hablando de un emprendedor que está reactivando la economía. ¿Tú sabes la cantidad de consumo que ha generado eso? La leche. Pero ¿y el alcalde no sabía nada? O nada. No sé, pero tú has visto la carita que tiene el alcalde. Es que si no vienen y se lo explican, no se entera. Bueno, pero no sé, pero vuelan por ahí las comisiones, dices tú. Pero es triste. Fuera parte de la anécdota, que este país, si no fuera tan dramático, sería una comedia, ¿no? Esto parece la escopeta nacional, pero recordemos que la gente se moría, recordemos lo que pasaba en la residencia de Madrid. Es que desde el Lazarillo de Tormes no hemos parado. Hemos ido... Sí, lo que pasa es que en este caso, con la crueldad de que estamos hablando de un momento en que quien más, quien menos conocemos casos cercanos de personas que han fallecido, quien más, quien menos conocemos el caso de gente que ha tenido la oportunidad de hacer algo extra para ayudar y lo ha hecho. O sea, cuando todo el mundo trataba de arrimar el hombro y te vienen... Muchas familias que lo han pasado mal durante 2 años. Yo creo que eso es una cosa... de los empleos, los ERTE y todo aquello, bueno, en ese sentido, tanto él... como asesor en TIA, que no quiero decir que el resto no, como yo que me ha tocado vivir la época de servicios sociales, se pasaron días bastante... Parece que el juez está pensando, y nos tenemos que ir ya en decomisar, en embargar en estos casos estos bienes, y eso me recuerda a mí a una doctrina que trató no de imponer, sino lanzó la idea José Antonio Martín Pallín, el magistrado emérito del Tribunal Supremo, que él era partidario de que los bienes fruto de la corrupción urbanística, en este caso, se decomisaran y sirvieran para, pues no sé, hoteles en Costa Teguise, en Playa Blanca, donde fuere, ¿no? Es decir, si son demostrados que es objeto de una corrupción, el hotel para público... Pero perdona, ¿está demostrado? Sí. No sé. No, está demostrado. Es que en la sentencia... del caso Yate, el alcalde reconoce por escrito que esas licencias fueron dadas a cambio de entrega de dinero en efectivo. Exactamente, sí. Y está firmado por él. Entonces, Martín Pallín decía que eso debería de revertir ese edificio, en lugar de tirarlo al piso, pues reconvertirlo en una residencia de ancianos, en una hotel escuela o en un algo, ¿no? Que bueno, no se siguió por ahí, pero bueno, ahí lo dejo. Ahora nos vamos ya, ¿no? Sí, bueno, nos vamos porque... nos vamos. Sí, nos vamos, me refiero de la tertulia política, que con todos los respetos a los políticos, yo tengo muchas ganas de hablar con el doctor Guzmán. Vale, pues nos vamos. Ahora, la manera elegante de despedirnos. Gracias, Carlos. Gracias, Ángel. Buen fin de semana. Gracias también.
Feliz cumpleaños en lo que queda del día y a la jefa también. Ahora nos vamos a celebrarlo, ¿no? Todos juntos. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, enseguida volvemos con el doctor Guzmán. Bueno, dejamos atrás ya la tertulia y vamos a la entrevista. Vamos a rematar este viernes la semana desde el punto de vista informativo. Lo vamos a hacer, yo creo que de una manera absolutamente excepcional, saliéndonos un tanto del circuito de la política, aunque tiene cierta relación, naturalmente, ahora lo van a entender. Y hablando con una institución, además nos da muchísimo placer hacerlo, porque vamos a iniciar conversación con el doctor Domingo de Guzmán, doctor en geriatría, director del Hospital Insular hasta hace menos de un mes y desde hace 40 años. Es decir, ha dedicado toda su vida profesional al Hospital Insular, lo ha visto desarrollarse hasta lo que es hoy. Vamos a hablar con él y bueno, yo supongo que ya todos en casa pues estarán muy contentos de poder escuchar y ver una entrevista de este cariz alejado de la cosa esta política. Doctor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas bienvenido. tardes, ¿qué tal? Y muchas gracias por acompañarnos este ratito. Nada, gracias a nosotros y a toda la gente que nos ve. Bueno, ¿qué tal lo lleva? Hace menos de un mes que acudió a trabajar por última vez al Hospital Insular. ¿Qué se siente después de 40 años? Bueno, pues se siente un poquito de... Hay como dos partes ahí, una parte racional, porque yo había preparado esto bastante, había preparado la jubilación, y la parte racional un poco uno la tiene más o menos estructurada y controlada, y luego está la parte emocional, la parte un poco de la relación con los compañeros, de cambiar de actividad, y ahí, bueno, pues hay una parte de duelo, ¿no? Que eso sí que habrá que irlo elaborando poco a poco, ¿no? Y estoy contento de estar jubilado porque realmente es un trabajo con mucha carga, ¿no? Con mucha intensidad, y me apetecía ya tener un poco más de sosiego, de tranquilidad para otras cosas. Sobre todo en la recta final, porque claro, usted llevaba 37 años y pico siendo director, ahora hablaremos de las distintas cosas que han ido sucediendo en el Hospital Insular, y de repente cuando ya veía la fecha de la jubilación, viene una pandemia mundial. En un lugar, el Hospital Insular, especialmente sensible por cuanto a los usuarios es gente de avanzada edad. ¿Qué pensó cuando le venía todo esto a 10 minutos de terminar su labor profesional? Pues casi no te da tiempo a pensar nada, ¿eh? Y de repente te ves metido en una vorágine tremenda. Las primeras noticias que llegan son terribles, ¿no? De las noticias que venían de la península, de centros de mayores, de la mortalidad de este tipo de pacientes. Y de repente pues tienes muy pocos recursos materiales de conocimiento, porque era una cosa totalmente nueva, y bueno, estos 2 años han sido unos años duros, porque la responsabilidad nuestra y ver a los compañeros en el otro hospital cómo sufrían, cómo se lo pasaban mal, cómo ha habido que dar la vuelta prácticamente a todo el hospital Dr. José Molina Orosa para alojar en aquellos primeros meses del año pasado a la cantidad de casos que hubo, la UBI desbordada, o sea, todo ese estrés lo vivimos muy directamente, porque estábamos integrados, somos una sola entidad, el Servicio Canario de la Salud, la gerencia, y a nosotros nos tocaba esa parte, ¿no? Esa parte más además tuvimos un brote al principio en una residencia aquí, que nos encomendaron a nosotros el trabajo ahí de control y de atención a los pacientes de la residencia, y ha sido 2 años un poquito intensos, sí, desde luego que sí. Muy buenas tardes, Juan. Yo me sumo a ese agradecimiento, ¿no? Que nosotros también agradecemos salir un poco de ese mundo también político y demás, y meternos en estos asuntos tan importantes también, ¿no? Dentro de esto que está comentando justamente, no me gustaría empezar por el peor momento, ¿no? de toda su trayectoria, pero quizás acabemos con el más feliz también, pero ¿podría ser uno de los peores momentos dentro de su trayectoria profesional en el Insular esto de la pandemia? Sí, yo indudablemente diría que sí, porque ha sido tener que darle la vuelta a todo, o sea, de repente hay que suspender consultas, hay que suspender hospital de día, hay que prohibir las visitas, hay que cambiar, hay que atender a los familiares por teléfono, hay que suspender reuniones, hay que los trabajos de los equipos, o sea, todo eso ha habido que desmontarlo todo cosa a cosa o elemento a elemento. Y luego volverlo a montar otra vez de una manera adaptada a la situación de la pandemia, a las condiciones de la pandemia, ¿no?
y prácticamente de eso estamos saliendo. O sea, realmente pues el cuidado dentro del hospital es muy grande, ¿no? Hay que trabajar con mascarilla FP2, hay que tener una serie de trabajar con equipos de seguridad y se ha podido reconstruir todo eso en los últimos 6 meses, casi en el último año, pues de una manera diferente. O sea, ha habido que cambiarlo, hacerlo, reconstruirlo de una manera diferente, ¿no? Para volver a retomar un poco la normalidad un poco de la vida, de la atención en el hospital. Puede que el cambio inmediatamente anterior y que también causó, digamos, bastantes reajustes, aunque de otra índole, administrativos y demás, haya sido la asunción por parte del Servicio Canario de Salud del Hospital Insular después de una larguísima espera, conversaciones, promesas, parecía que a punto, lo dejábamos, etcétera, etcétera. Por fin se culminó ese cambio. ¿Qué supuso eso? Nos integramos en el Servicio Canario de la Salud, en la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote, el 1 de enero de 2019. Y bueno, era un trabajo, un cambio que por una parte muy deseado, difícil porque mucha gente tampoco lo veía, había dificultades de todo tipo, pero finalmente pues ese cambio se hizo el 1 de enero, la integración se hizo el 1 de enero de 2019 y ahí hubo que hacer muchos cambios, pero fueron cambios que yo creo que fueron mejorando, realmente era para mejorar, suponían un esfuerzo, pero también era una mejora muy importante de la asistencia. El más importante era, yo creo, el adaptarse a los sistemas de nuevas tecnologías que tenía ya el Servicio Canario de Salud implantadas y que teníamos nosotros que un poco trabajar con ellas, ¿no? Pero eso, por un lado, era un esfuerzo de aprender o de trabajar con esos programas, pero tenía una gran ventaja, que es que la atención a los pacientes mejoraba mucho, ¿no? Porque la historia clínica era una historia clínica única, se podía ver un poco cada episodio de los procesos de enfermedad de los pacientes, estuvieran donde estuvieran, y esto para los médicos, por ejemplo, para las enfermeras era un cambio importante. Luego también hubo una mejora en el equipamiento. En estos 3 años se ha mejorado mucho el equipamiento del hospital y sobre todo una mejora en la plantilla. O sea, realmente yo creo que la integración en el Servicio Canario de Salud ha sido una integración feliz y bueno, ha supuesto trabajo, pero a cambio hemos obtenido un hospital con una atención mejor y al final, bueno, que los pacientes estén mejor atendidos también. Claro, es que caminando unos pocos años más aún hacia detrás, ¿no? Cuando usted entra en el Hospital Insular, yo imagino que efectivamente, como comenta, ¿no? Hemos evolucionado muchísimo, afortunadamente. Yo imagino que todos estos momentos tan complicados como pudo ser el de la pandemia o cualquier otro puntual en el Hospital Insular, pues desde luego que no se hubiese podido atender como se ha atendido, precisamente si hubiese sido las cosas como en aquel entonces, ¿no? Yo creo que hubiésemos tenido muchísimas dificultades, las dificultades se hubiesen multiplicado. Yo no me imagino estar fuera de ese un poco estructura protectora que ha sido el Servicio Canario de Salud, que tiene recursos de todo tipo, es decir, porque hay equipos muy especializados en cada elemento, en cada parcela, salud pública, prevención, infraestructura, informática. No es que el Cabildo no lo tuviera, es que el Cabildo no es una entidad especializada en sanidad. Entonces el Cabildo es una administración con muchos departamentos, una administración generalista, y nosotros era un pequeño departamento dentro de la administración del Cabildo. En cambio, dentro de la estructura de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote, pues estamos dentro de una estructura especializada en atención sanitaria, ¿no? Y eso implica tener muchos recursos a mano para resolver los problemas de cada día. Y ese salto que, en fin, ya se ha comentado que ha sido muy positivo desde todos los puntos de vista, llevó aparejado, es una pregunta, a partir de una percepción personal, también es verdad, y ahora le cuento por qué, una pérdida de ese contacto estrechísimo entre el Hospital Insular y el conejero y el habitante de Lanzarote, bueno, pues que se reflejaban las consultas a doctor Benítez, en las consultas a Peña, en ese trato cercano y cálido que podía haber entre un hospitalito nuestro y la ciudadanía. Hombre, nosotros hemos procurado que ese cambio no se note, que las ventajas que tenemos del Servicio Canario de Salud sean para mejorar la atención, ¿no? También es verdad que los años pasan y las cosas van cambiando.
cambiando y que nos ha tocado por medio de una pandemia también, que le ha puesto todo de patas arriba y que ha habido que prácticamente reconstruirlo otra vez. Pero nosotros seguimos percibiendo ese cariño de la gente por los detalles que tienen, los agradecimientos que te dan, los comentarios que te hacen. Yo creo que eso seguimos intentando mantener una atención cercana, ¿no? Como supongo que te lo intentan todos los servicios sanitarios. Fíjese, claro, es que aquí estamos ante un salto generacional importante. Yo hablo del doctor Peña como padre de usuarios y aquí tenemos una usuaria. Usuaria total. Usuaria total de Peña. O sea, porque muchas veces lo hemos hablado. Peña, sí. Sí, totalmente. Yo no sé cómo ha sido de fácil o de difícil avanzar en todo este proceso. Pues no sé, imagino en cuanto a colaboración, en cuanto a voluntad, también evidentemente tiene que haber voluntad política siempre en todos los aspectos. ¿Cómo ha sido de fácil o de difícil avanzar en todos estos aspectos de modernización, de evolución hacia el trato en cuanto dentro del hospital insular? Bueno, tú te refieres a la época de la integración, el Servicio Canario de la Salud, te refieres. Hombre, ha requerido un esfuerzo por parte de la plantilla, ¿no? Un esfuerzo en el sentido de adaptarte a maneras de trabajar diferentes. Sobre todo es el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero tú sabes que las nuevas tecnologías cuestan un esfuerzo al principio para ponerte un poquito al día, pero luego son una herramienta muy, muy útil, ¿no? Y eso al final lo acabas valorando, los profesionales lo acaban valorando. Bueno, tiene la otra parte, que es que lleva mucho tiempo también. A veces se dice que las nuevas tecnologías vienen para facilitarnos las cosas, a veces no llevan bastante tiempo y a veces hay necesidades de plantilla mayores porque tienes nuevas tecnologías, pero también la seguridad, el control, los registros, la historia clínica, todo eso es mucho más completo también, con lo cual las mejoras pues son importantes, ¿no? Yo diría que es un esfuerzo que luego tú le ves un poco, le ves la parte buena enseguida, ¿no? Usted se doctoró en geriatría, ¿no? Yo tengo el doctorado realmente es en medicina. Sí, hice mi tesis doctoral sobre un tema aquí en Lanzarote. Y luego, ancianos en Lanzarote, una perspectiva social. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 94. Y luego hice tuve la especialidad de geriatría. Y esos ancianos en Lanzarote, una perspectiva sociosanitaria escrita en el año 94, se ha ido convirtiendo en realidad, y en el año 2022 dices tú, oye, pues mira, aquello que anhelábamos en el 94, pues más o menos... Hombre, han cambiado mucho las cosas, sí, porque yo recuerdo un panorama donde solo para la atención a las personas mayores existía el hospital insular y no había otra cosa. Ahora tenemos una red de residencias, hay una red de centros de día, hay programas de atención para las personas con Alzheimer, no existían en un momento determinado. Nosotros creamos el primer programa de atención para personas con enfermedad de Alzheimer, con demencia. Todo esto ha ido cambiando, la sociedad ha ido creciendo, ha ido mejorando, ha ido enriqueciéndose los servicios y han sido muchos años, ¿no? Y todo esto es lo que se ha hecho, y considera que todavía queda por avanzar en este aspecto, que queda por hacer. ¿Hay algo que usted diga, pues oye, pues falta todavía pues incidir en este punto hacia la atención a los mayores? Indudablemente, sí. Yo te diría que, por ejemplo, faltan plazas residenciales, pero no solo eso, porque ahora mismo la tendencia en todo el mundo es buscar servicios de cercanía más cercanos a las personas mayores, intentar que ellas estén en su domicilio todo el tiempo posible con apoyos externos, ¿no? Desde comida a domicilio hasta centros de día de proximidad, cercanos, pequeños centros de día en cada pueblo, en cada barrio. Esto sería lo interesante. Es una pena que, por ejemplo, una ciudad tan grande como Arrecife no tenga un centro de día, al menos, ¿no? Que no tenga espacio para una residencia. Es decir, estas cosas son temas que están ahí, que siguen. Las necesidades nunca se terminan, ¿no? Y todo se puede mejorar, está claro. A lo largo de esos 40 años, bajo su dirección en el Hospital Insular, se ha creado la unidad de ayudas, la unidad de media estancia, el hospital de día geriátrico, la residencia de mayores de alto requerimiento, el centro de actividades naturales y acompañamiento ocupacional útil y la unidad docente de geriatría, que fue la primera, ¿no? El primer centro docente. ¿Qué es lo más relevante de todo esto que acabamos de contar? Entre otras cosas, aquello que dijo, un salto cualitativo importante. Sí.
Hombre, también yo tengo que decir que todo eso ha sido labor de un equipo muy grande de personas, y son personas que, pues unas están, otras no están. Ha habido gente que ha ido y ha venido, otras que se han quedado, profesionales nuevos que se han incorporado. Es decir, esto no lo podemos personalizar porque es una labor de un grupo muy grande de personas. Bueno, pues ¿no? he dicho que bajo su dirección. Sí, sí. Yo creo que la clave es haber establecido desde el principio como una visión, ¿no?, de las cosas, de lo que debería ser el Hospital Insular, qué podría aportar, y convertir un centro que tenía una visión casi asilar de la atención en un centro moderno, ¿no? El crear cada uno de esos departamentos no es un capricho, responde a desarrollar estructuras que fueran útiles para las distintas fases de enfermedad de las personas mayores, ¿no? La persona mayor puede ingresar por una enfermedad aguda, pero luego pasa por un requerimiento de atención rehabilitadora o de recuperación funcional durante un tiempo. Eso se puede hacer o bien en el hospital o bien en el domicilio si hay apoyo suficiente viniendo a hospital de día de geriatría. Para eso están las camas de media estancia también. El CANTU, el Centro de Terapias Ocupacionales Útiles, fue una idea para atender a las personas con demencia, que en ese momento no había estructuras para hacerlo. Y la unidad docente de geriatría también fue una idea que estaba ahí sobre la mesa desde el principio, ¿no? Nosotros planteamos esto es un expediente administrativo que hay que plantear en el Ministerio. En ese momento había solo 14 unidades en toda España. Nosotros fuimos no sé si fue la 15 o la 16, ahora hay como 40 y pico. Y sigue siendo la única que hay en Canarias. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos capacidad para formar especialistas en geriatría, médicos especialistas en geriatría. Como 20 promociones ya casi, sí, por lo menos, sí, 18, 20. Se han formado entre 15 y 16, ahora no recuerdo muy bien, sí, porque algunos han fallado, algunos años han fallado. En este momento ahora se forman dos residentes, 2 médicos al año y 2 enfermeras al año, o 2 enfermeros en la especialidad de geriatría, porque la unidad pasó de ser una unidad docente de geriatría a una unidad multiprofesional. De todos modos, yo imagino que ahora, una vez que ya sale del Hospital Insular de algún modo, como bien dice, esa parte emocional, imagino que hay que trabajarla poco a poco, ¿no? Es como una especie de duelo, como bien comentaba. Yo imagino que siempre mantendrá algún, bueno, no sé cómo decirlo, algún lazo, algún contacto, ¿no? Sí. Aún así, o que seguirá manteniéndolo de momento con el... Sí, hombre, el vínculo con las personas está ahí, va a seguir, está claro, sí. Y que por cierto, ¿quién queda ahora al frente? De momento está la doctora María Dolores González. Hay una residencia, la Residencia de Respiro Familiar de Enfermos de Alzheimer, que lleva su nombre. ¿Eso cómo se gestiona? Pues fue una sorpresa para mí, porque fue una decisión del Cabildo, yo la agradecí muchísimo. Yo creo que ante estas cosas la única actitud es el agradecimiento, y bueno, ahí está, cumpliendo su función. Digo, pero que hay que regular un poco, en fin, esa cosilla que tenemos todos dentro, ¿no? Que en muchas personas carecen de ella. Yo intuyo que usted es de esas personas, egos, vanidades y todo este tipo de cosas. Eso ya se deja atrás hace muchos años, ¿no? Bueno, supongo que todos tenemos debilidades, ¿no? Debilidades y fortalezas, como todas las personas, sí, claro que sí. Y considera que ya no solo desde, pues en este caso desde los centros sanitarios y demás, sino pues las residencias, desde las propias instituciones, de los propios ayuntamientos y demás, que se está evolucionando también en ese trato hacia los mayores, en depositar pues más recursos, ¿no? Al final. Yo creo que sí, que los ayuntamientos se están implicando. Alguien podría decir, ¿deberían implicarse más? Pues probablemente. Pero, por ejemplo, ¿en qué pueden hacer los ayuntamientos de bueno para las personas mayores? Pues las actividades recreativas están claras, yo creo que eso ahora ya no se discute, pero por ejemplo los programas de envejecimiento activo, eso es un tema que está ahora muy en boga, porque lo que se trata es de que las personas que se jubilan o que van entrando en una edad de un poco de más pasividad, de menos actividad laboral o física, pues tengan una buena salud. La salud en las personas mayores muchas veces se mide por la fortaleza física, y la actividad física aquí juega un papel fundamental, evitar el debilitamiento, la fragilidad, porque en un cuerpo, en un organismo donde hay pocos recursos, pocas defensas naturales,
por poca reserva, pues las enfermedades van a hacer un daño mucho mayor, ¿no? Entonces, si una persona está sana y tiene, aunque tenga 90 años o tenga la edad que tenga, si está fuerte, pues puede vivir una vida muy larga y casi estupendamente hasta el último minuto, por así decirlo. Y de lo que se trata es de que las personas mayores tengan buena salud y no sean dependientes. Es decir, a veces hablamos de la dependencia como una fatalidad que está ligada al envejecimiento y no es verdad. La dependencia es consecuencia de la enfermedad y de la debilidad física, ¿no? Física y mental también, ¿no? Entonces eso no se puede conseguir en el 100% de las personas, pero se puede prevenir muchísimo. ¿Y qué importancia tiene que las residencias de día parezcan barrios de un pueblito pequeño o de una ciudad y no, bueno, pues habitaciones frías con un jardincito para pasear, etcétera? Eso sí, pero bueno, que eso también parece que va cambiando, ¿no? Sí, eso está cambiando también, porque ahora las residencias se están haciendo, y cuando son, claro, aquí hay un tema de, una residencia pequeña es lo ideal, pero también el coste económico es elevadísimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia ahora mismo? Hacer residencias de tamaño no demasiado grande, o sea, de tamaño intermedio, que económicamente sean viables, pero divididas en unidades, lo que se llama unidades convivenciales, es decir, establecer, por así decir, grupos de personas que tengan una atención propia y una convivencia propia, donde las actividades estén un poco programadas para ese grupo y donde la gente tenga una sensación de pertenecer a un grupo pequeño, como una especie de familia, ¿no? Claro. Y no estar aislado entre cientos de personas que tienen una atención estándar para todo el mundo. Bueno, lo que conocemos como una zona residencial, ¿no? Cuando uno dice, no, yo aspiro a vivir en una zona residencial. Bueno, sí. Pues persona mayor. Sí, de todas maneras hay muchos modelos, ¿no? Hay muchos modelos en el extranjero. También depende de un poco de las características de las personas, porque, por ejemplo, la gente en Holanda a lo mejor es más autónoma o más individualista y allí los modelos residenciales pues tienen unas características determinadas, pero bueno, siempre hay cosas que se pueden aprovechar de la gente que va un poco de los sitios que van un poco por delante, ¿no? Bueno. Te estaba recordando también ahora, en fin, no es un recuerdo bueno ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que durante toda esta etapa de pandemia, imagino que también ocurría antes, pero quizás porque ha habido un seguimiento más activo, hemos visto imágenes totalmente desafortunadas del trato muchas veces en las residencias hacia personas mayores y demás, simplemente porque imagino que también el mensaje que se quiere lanzar a aquellas personas especialmente que están formándose es que tiene que haber una vocación, ¿no? Tenemos el claro ejemplo suyo que debe haber una vocación y un gusto por el trato hacia las personas mayores. Hombre, yo te aseguro que los profesionales de las residencias, la inmensa mayoría son buenos profesionales y la atención a las personas mayores es buena. Que haya fallos en un momento determinado, que haya algún problema en un momento determinado, puede ser, ¿no? Que eso a lo mejor salte a la vista y parezca que es la tónica general, pues no, es un poco injusto, ¿no? Porque realmente hay profesionales que están trabajando muchísimo, trabajan muy bien y lo hacen muy bien y hacen felices a las personas que están ahí, ¿no? Trabajan junto con las familias y yo creo que ahora mismo las residencias son sitios seguros y agradables para las personas. Yo estoy seguro que la mayor parte de las familias piensan eso, ¿no? Sí, bueno. Yo creo que ha cambiado mucho también el significado de residencia, ¿no? Ahora, pues tenemos que ir terminando. Dígame, doctor, ¿qué es aquello que le quedó por hacer? Aquello que iba usted al despacho del responsable político y cada que iba había uno distinto, que esas otras. Pues mira, yo te diré que yo creo que lo que está pendiente ahora mismo, es decir, el Hospital Insular es una institución, es un gran equipo que trabaja en una línea con los objetivos muy claros, pero trabaja en un edificio muy antiguo con muchos parches, por así decirlo. Uno entra en el Hospital Insular y el aspecto que tiene es agradable porque es luminoso, está bien ventilado, está bien mantenido, pero para trabajar es incómodo porque es un edificio que tiene 50 años. Y esto, yo lo he hablado muchas veces con el gerente y él ha puesto mucho empeño en ese tema y él encargó un plan funcional para el Hospital Insular que está redactado ya, está siendo revisado ahora mismo por el Gobierno de Canarias. En cuanto el Gobierno de Canarias devuelva ese plan funcional con el OK, la Gerencia de Servicios Sanitarios va a encargar un proyecto arquitectónico de reforma del edificio y bueno, en unos años, con suerte, tendremos un hospital como se merece la gente de Lanzarote. No es un hospital para la gente que trabaja allí, también, pero es sobre todo para los usuarios, no para los futuros usuarios. Decía que uno de los últimos planes que había escuchado, no sé si cuadra con lo que usted está contando, es conservar
la fachada histórica del hospital, pero inmediatamente después, detrás de la fachada, hacer ya una estructura nueva. Claro, es que el Hospital Insular es un elemento que da identidad a la ciudad, al norte de la ciudad. Si no, concebiríamos el norte de Arrecife sin la fachada y la placita del Hospital Insular. Eso yo creo que para el sentimiento colectivo de la gente es muy importante conservarlo. A pesar de que no es un BIC, no es un bien de interés cultural, pero sí tiene elementos arquitectónicos. No tampoco para que lo sea, seguramente. Iba a decir, qué miedo decir esa palabra. Sí. No, pero además Tiene yo creo que elementos hay una intervención de Manrique, ¿no? Creo recordar, en la plaza. En la plaza, sí. Exactamente. Sí, hay elementos arquitectónicos ahí que yo creo que son interesantes conservar para el futuro, para las siguientes generaciones. El resto es un solar muy grande y ahí se puede, con unos arquitectos inteligentes y sensibles, se puede conseguir un hospital insular muy bonito. Bueno, pues doctor Guzmán, muchísimas gracias por haber venido y yo creo que cuando expresamos la palabra gracias hay un coro de gente diciendo exactamente lo mismo que nosotros ahora mismo. Muchísimas gracias a ustedes. Muy feliz vida. Muchas gracias, muy amable. Le decía antes que está en plena forma y bueno, espero que le podamos seguir disfrutando aquí también de vez en cuando para hablar de cosas. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Cuando quieran. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pero tenemos que ir ya, ¿no? Nos vamos de fin de semana. Hasta el lunes será entonces, que pasen también un buen fin de semana y el lunes ya estaremos con otras cosas. Buenas tardes. Thank you.